Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Álvarez y a continuación voy a explicar en qué consiste las fases del juicio oral en materia penal en Venezuela. ¿Qué es el juicio oral? En primera instancia, es importante definir en qué consiste el juicio oral antes de explicar sus etapas. El juicio oral es la fase del proceso penal en la que se presentan las pruebas y se resuelve el fondo del asunto. Es una fase fundamental del proceso, ya que en ella se determina la responsabilidad penal del acusado. Este se inicia con la apertura de un debate en la que el juez o jueza da la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de apertura. A continuación se procede a la presentación de las pruebas, que pueden ser testimoniales, testigos, periciales, de peritos, o documentales o materiales. Una vez concluida la presentación de dichas pruebas, las partes tienen la oportunidad de realizar sus alegatos finales en los que resumen sus argumentos y solicitan al juez o a la jueza la sentencia que consideran procedente. Es decir, el juicio oral consiste en la parte final del procedimiento. Aquí es donde se presentan las pruebas y de igual forma se dicta un veredicto, valga la redundancia. Este juicio se lleva a cabo con la apertura del debate. En este debate se presentan los alegatos de apertura en donde se explica la situación general del caso y también seguidamente se presentan las pruebas, los testimonios y los peritos dando explicaciones de las situaciones que requieran conocimiento sobre un tema en específico. Allí mismo también se presentan los alegatos finales y en espera del veredicto final. El presente juicio se va a dar un ejemplo, que es un hombre que es acusado de asesinar a su pareja. La víctima fue encontrada muerta en su apartamento con signos de violencia y el acusado ha negado completamente los cargos, es decir, él niega haber asesinado a su pareja. El juicio oral de este caso hipotético intervienen los siguientes actores: la jueza, el juez, el Ministerio Público, el cual es el que tiene la responsabilidad de probar la culpabilidad del acusado, dirigiéndose al lugar, verificando las pruebas, verificando los hechos, el lugar del hecho. La defensa, que es la que tiene la responsabilidad de demostrar la inocencia del acusado, en este caso serían los abogados del hombre que fue acusado de asesinar a su pareja. El imputado en sí, que es el hombre que es acusado o el que se le imputa la comisión del delito. Los testigos, que son las personas que pueden aportar cualquier tipo de información relevante para bien sea declarar culpabilidad o declarar la inocencia. Los peritos, que son las personas que tienen el conocimiento técnico para demostrar si efectivamente es posible que los hechos hayan ocurrido de esa manera. Documentos son las pruebas escritas que pueden ser utilizadas en el juicio. Pruebas que demuestren que, por ejemplo, el hombre en una conversación demuestre que el hombre no se encontraba en la ciudad en el momento del asesinato. O en su defecto, pruebas que demuestren la ubicación del hombre en la hora en la que se estimó el asesinato o el fallecimiento, o pruebas que lo acusen directamente de haberlo hecho. Objetos materiales, como lo son las pruebas físicas, por ejemplo, haber encontrado algún tipo de reloj
que pueda pertenecer al hombre que fue acusado y que él siempre cargue ese reloj y que se le haya caído, o en su defecto encontrar cualquier tipo de pertenencia o cualquier indicio que pueda invalidar la acusación hacia el hombre o hacia el imputado. El juicio se desarrolla de la siguiente manera, el juicio que acabamos de explicar. Alegatos de apertura. El Ministerio Público y la defensa presentan sus alegatos de apertura en los que se resumen sus argumentos y solicitan al juez o a la jueza la sentencia que consideren procedente. En la presentación de las pruebas, el Ministerio y la defensa, el Ministerio Público y la defensa, el Ministerio Público es el encargado de demostrar que él es el culpable y la defensa son los abogados del imputado, que tienen que demostrar que él es inocente. Alegatos finales. El Ministerio Público y la defensa presentan sus alegatos finales del por qué él sí es culpable o en su defecto si él es inocente. Y aquí solicitan al juez o a la jueza la sentencia que consideren procedentes. Y por último, el juez o la jueza dicta la sentencia, en la que determina la responsabilidad penal del acusado y los informes analíticos y críticos. Del juicio del juicio simulado que se acaba de explicar, se observan que el Ministerio Público, o en las sentencias que dictó el juez, considera que se presentó suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad del acusado. Sin embargo, la defensa también presentó pruebas que cuestionan la culpabilidad del acusado. En este caso, es importante que el juez y la jueza realice un análisis crítico de las pruebas presentadas por ambas partes, a fin de dictar una sentencia justa y equitativa. En general, el juicio oral es un proceso que permite a las partes presentar sus argumentos y pruebas ante un juez o una jueza totalmente imparcial, y es un proceso fundamental para garantizar el derecho de la defensa y el derecho a un juicio justo. Muchísimas gracias.